Bienvenidos a nuestra nueva emisión de Tres Voces en Comex, un encuentro que tiene por objeto dar algo de claridad a la situación de incertidumbre actual en el comercio exterior. Les solicitamos, tengan a bien, mantener los micrófonos apagados durante toda la exposición y que por favor escriban sus preguntas en el chat. La duración de esta emisión será de 30 minutos aproximadamente. Y los primeros 15 estarán destinados para que hablen los expositores, mientras que la segunda parte será un espacio de preguntas. Nos acompañan hoy, como siempre, Eduardo Rothbard, fundador y CEO de Integra Commerce, Martín Clemens, despachante y socio gerente de Clement Comercio Exterior, y Janina Lojo, titular de Consultora Lojo. A continuación podrán ver el temario, ¿sí?, que se va a desarrollar durante la exposición. Le damos la palabra a Eduardo Rothbard, quien nos va a hablar sobre las validaciones y los números del comercio exterior. Eduardo. Hola Janina, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva presentación post-balotage. Soy Eduardo Rothbard, director de Integra Comex, empresa que procesa más del 25% del mercado de ciras para alertar a los despachantes y las empresas IMEX sobre las novedades que suceden con las ciras, ciraces y los cambios de fecha MLC. Mi misión en este espacio es la de actualizar la situación actual en números. Quiero comenzar hoy compartiendo una excelente nota, si podemos avanzar, de esta mañana en el diario La Nación, de Francisco Olivera y Francisco Jueguen, donde señalan un tema grave, que varios de los teléfonos en la Secretaría de Comercio no terminaron su gestión y ya cambiaron sus números y nadie más atiende. Em, Léanla, lo recomiendo, ahí está el link, igual les vamos a compartir después el PowerPoint con la grabación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina y vamos a empezar a arrancar con los números que tenemos. Bien, por un lado, aquí tenemos las aprobaciones en CIRA medida en cantidad de CIRAs de nuestra muestra del 25% del mercado y vemos que el mes de mayo y el mes de octubre, que fue post elecciones, fueron los de mayor aprobaciones. Noviembre se ha quedado atrás, pero sorprendentemente, ahora vamos a pasar a la siguiente filmina y vamos a notar algo que fue excepcional, nunca visto. Este viernes 24 de noviembre se aprobaron casi 4 veces más que el mejor día pre-balotage, que fue el día 15 de noviembre. Entonces hubo una explosión de ciras. Todo el mundo, aún mucha gente que no tenía ciras aprobadas, han aprobado este viernes. Después, si bien la foto no la tengo, les quiero contar que el lunes y martes bajó significativamente la cantidad de ciras aprobadas. No sé qué pasó el viernes en particular. Parecería como que pusieron, esto corre por cuenta mía, como que en piloto automático, la aprobación de las ciras y ahora ya se detuvo. Sigamos a la siguiente filmina. Siempre hablando en aprobaciones de CIRAS, bueno, aquí vemos las aprobaciones. Antes eran por fecha de aprobación y aquí las vemos por fecha office. Es decir, que lo que se oficializó el día lunes 13, el día 13, se aprobó el 41% y luego va en caída. Pasamos a la siguiente filmina. Otro cuadro que yo señalo como importante es cómo está distribuida la torta de aprobaciones en función del quit de Argentina. Nosotros notamos que en los últimos 30 días se aprobaron al- a las empresas que le aprueban todo, pidan una CIRA, 2, 5, 10, 1000 CIRAs, se las aprueban todas. Esto corresponde al 26,71% que ha subido respecto a nuestra edición anterior. Y respecto a las empresas sin aprobación, también subió, es decir, que el mal, digamos, que hay más gente afectada en color amarillo, es decir, que no le aprueban nada. Pasemos a la siguiente. Bien, bueno, un tema lamentable y que está en boca de todos, que este es realmente el problema, es
los cambios en la fecha MLC definitiva. En los últimos 30 días, el, casi el 90% de los cambios que hubo sobre las fechas tuvieron que ver con el blanqueamiento. No reperfilamiento, sino blanquearon. Es decir, gente que tenía para pagar hoy una CIRA, esta mañana o ayer o anteayer, le blanquean la fecha y le ponen el bendito guión. Otros casos que hemos visto son gente que le adelantan la fecha, es decir, entre comillas, uno puede pensar que lo están perjudicando, pero hemos visto casos donde en realidad los beneficiaron a causa de haber seguramente solicitado un contacto a través de muela, es lo que yo imagino, porque si no, no hay motivo para que alguien que tiene una fecha de aprobación de agosto o septiembre le ponen fecha de hoy y podría pagar, porque ahora vamos a ver qué pasa después con la SECUSE. O gente que le atrasa la fecha. Vemos todos los casos, pero insisto, el grueso está todo en que te quitan la fecha y no podés pagar. Sigamos. Eh, Vamos a analizar las aprobaciones en función de la opción de pago elegida. Lo que notamos es que giros con divisas propias bajan al 32%, bajaron un 6% respecto a la semana anterior, baja giro de divisas de tercero, baja giro de divisas desde cuenta de exterior, sube 1% gira de divisas compradas en el MULC, que casi nadie podría comprar, y siguen en baja todos los indicadores de pago sin giro de divisas. Pasamos de Filmina y vamos a analizar las aprobaciones ahora por tipo de uso. Estas son clasificaciones que pudimos conseguir de la Secretaría de Comercio, que están muy buena para hablar del mismo idioma. Por ejemplo, bienes de consumo bajaron un 4%, están en un 20% de aprobación en los últimos 15 días. Bienes intermedios en un 22%, bajó un 12% respecto a semana anterior. Bienes de capital bienes de capital 20% igual que bienes de consumo. El bien de capital bajó un 17% en esta última semana. Y los automóviles 0%. La semana pasada todo en rojo, esta semana sigue todo en rojo. No hay aprobaciones. Sigamos con la siguiente. Bien, ¿qué pasa con la fecha MLC INI que serviría para pagar CIRAS en modo anticipado, es decir, antes del embarque? Bueno, notamos esta semana que desaparecieron los pocos casos que teníamos con plazo cero, desaparecieron por completo. En el último mes ahora ya no hay ninguna CIRA que tiene 0 días. Sigamos adelante. Bueno, finalmente termino con el CQC ordenante. Los errores 46 son los que ocupan la mayor cantidad de los errores, pero en nuestra masa de clientes, que son más o menos unas 5.000, 6.000 presentaciones que hacen los que usan nuestro módulo de CQC automático, no tenemos ninguna aprobación tampoco en esta última semana, lamentablemente, ninguna. Sé que hay gente que, después lo explicará Janina, con valores más pequeños, ha podido pagar, pero realmente nosotros no hemos encontrado ningún caso. Y por último, algo nuevo también, algo nuevo y que la gente nos está señalando y lo observamos en nuestro seguimiento automático, es que están empezando a aparecer lo que se llaman las aprobaciones parciales. Las SALI, de pronto tenés una CIRA y no tiene aprobada ni la licencia automática ni la no automática. Y te la ponen en estado SALI y te pueden confundir porque uno ve Sally. Además, encima, al día siguiente, a los que le llega el SICNEA avisándole que le aprobaron una CIRA. Y eso es falso, porque esa Sally siquiera a veces tiene aprobado el BI15, que es la parte automática. He observado un montón de casos donde tienen el subestado, está en gris pintado, ni rojo ni verde, es decir, gris. Gris es, o amarillo a veces, ANP es aprobación parcial, como que le aprobarían dentro de poco. El error le aprobarían la automática, pero la no automática empezó a no aprobarse. Fíjense en esta torta, tenemos casi que antes venía parejo la automática y la automática, y a partir de los últimos 15 días estamos viendo que empiezan, sobre todo la última semana, mucha gente nos pregunta por las SALI parciales. Fíjense, 60% casi de aprobación de automática y un 30% de no automática. Bueno, esto es todo de mi parte. Esta es mi actualización de números. Les quiero pedir que a quien necesite, que quiera, que me pueda sugerir alguna recomendación de números que quisieran ver,
eh, expresados de otro modo serán bienvenidos. No estoy haciendo en este momento un seguimiento de Sirase porque tenemos un volumen pequeño del 2% de las presentaciones, así que no lo considero relevante ni válido para traerlo a esta reunión. Pero la realidad es que no me llega ningún WhatsApp. Yo recibo en copia los WhatsApp de aprobaciones de Cira y Ciraces y la verdad que en estas últimas 2 semanas no recibí ninguna. Bueno, gente, muchas gracias. Estamos en contacto. Adelante. Muy bien, continuamos con la presentación. Ahora Martín Clement nos va a hablar sobre tanto lo que tiene que ver con las intimaciones por incumplidos en materia de ingreso cambiario, como también la actualización de lo que es la séptima enmienda del sistema armonizado. Martín, te damos la Bueno, palabra. buenos días a todos, gracias por sumarse hoy. Eh, bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es el tema importación y después al final la parte de exportación. En cuanto a la parte de importación, las grandes novedades normativas al menos de las últimas semanas ha tenido que ver con lo que es la séptima enmienda de la nomenclatura, que si bien trajo algunos inconvenientes también en exportación, los principales problemas se han producido en lo que es la importación. Problemas de todo tipo, problemas de posiciones arancelarias que hoy ya no existen, de CIRAs que se habían tramitado con posiciones que desaparecieron, o bien cuya, digamos, clasificación arancelaria cambió a una posición que ya existía, pero cambió. Entonces, todo esto la aduana lo ha venido, desde la dirección de técnica, lo ha venido aclarando. Ha habido varias, como vamos a ver acá en estas placas que les preparé, distintas instancias, el 3 de noviembre, 14 de noviembre, fueron aclarando y no aclarando digamos, tampoco, no aclarés que oscurece, sería un poco la conclusión, pero se ha venido avanzando en esto la aduana y básicamente lo que dispuso fue que aquellas CIRA que se habían tramitado y estaban aprobadas con una posición arancelaria que dejó de existir, se podían utilizar de todas formas, con problemas informáticos de todo tipo, pero en algún punto esto se ha venido resolviendo a lo largo de estas 3 semanas. La siguiente placa, bueno, también está el tema de la documentación complementaria, o sea, certificaciones, ya lo hemos mencionado la última vez, o sea, todo lo que está en formato papel, aprobado previo al 3 de noviembre o 27 de octubre, en realidad, que es la publicación del decreto, también se dio por válida, salvo que sea autorizaciones o certificaciones que sean electrónicas. Esas hay que hacerlas de vuelta, y algunos organismos que tienen la nomenclatura dentro de sus sistemas, por ejemplo, la Secretaría de Comercio o el Cisco, los organismos han tenido que hacer actualizaciones propias y eso todavía en algunos casos está pendiente. Siguiente placa. Eh, También, bueno, hubo una aclaración sobre cómo, digamos, tratar las IRAs donde las posiciones arancelarias no, digamos, desaparecieron, sino que están las posiciones, pero la mercadería cambia la clasificación. En esos casos se terminó por aclarar que las IRAs tienen que ser anuladas y hacer una nueva con la posición nueva que ya existía, con motivo urgente, y rezar para que le den ese tratamiento. Adelante. Eh, Después, bueno, la otra novedad o lo otro que estamos viendo y que es algo que es bastante actual, tiene que ver con la incorporación dentro del CIRA en lo que tiene que ver con los reglamentos técnicos. Sabemos que hace unos meses la de resolución conjunta 5429 lo que dispuso básicamente fue que los despachantes comenzaran a declarar en la declaración CIRA tanto el número de expediente del trámite como de aprobación del reglamento técnico que
aplique a la mercadería. Sabemos que hay muchos reglamentos técnicos para bicicletas para niños, juguetes, aceros que no son para la construcción, o sea, excepciones, y así con infinidad de artículos que tienen reglamentos técnicos, y se estableció un cronograma en 2 etapas, a partir del 11 de noviembre algunos y a partir del 11 de diciembre otros. Con esta incorporación en el CIRA de estos 2 datos, luego la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos va a tener tiempo para hacer una nueva autorización de cada CIRA, eh, y va a tener 60 días para hacerlo. Realmente no se entiende muy bien para qué se ha hecho esta modificación, pero lo cierto es que hoy hay que hacerlo de esta manera y bueno, esto ha traído también, digamos, mayores tiempos de aprobación de estos casos, al menos de lo que ha entrado en vigencia a partir del 11 de noviembre. Adelante. En relación a este tema, la última novedad es que las CIRAs que se aclaró que hayan sido oficializadas con anterior al 11 de noviembre, que tengan mercaderías cuyo reglamento técnico comienza a controlarse dentro del CIRA en la primera etapa y oficializadas hasta el 11 de diciembre, los de la segunda etapa, van a poder utilizarse en una importación a consumo y acompañar la intervención en formato papel. También aclararon que otras importaciones que no llevan CIRA se va a tener que presentar la documentación que corresponda en formato papel. Adelante. Por último, lo que tiene que ver con exportación. Exportación, sabemos que el gobierno ya hace varios meses, el año pasado, empezó con una instrucción general 7 del 22, bueno, amenazar de suspensión por motivos disciplinarios, por suspensión preventiva, ¿no es cierto?, por aquellos casos donde no se hayan ingresado las divisas dentro del plazo establecido para cada caso. Este año, en agosto, emitió una nueva instrucción general y digamos, en realidad empezó a notificar por Signea directamente a caso por caso donde se haya detectado algún incumplimiento de este tipo. El 1 de noviembre se emite la instrucción general 19, donde, bueno, ya especifica que hasta $150.000 de incumplimiento por quit va a dar digamos, por archivado el caso, o si lo supera, ahí sí se instruye iniciar el sumario disciplinario. También dice que se va a ver temas, digamos, en cuánto representa el incumplimiento respecto de la operatoria general, del exportador, o sea, hace como algún tipo de análisis, o habilita, digamos, para que hayan análisis específicos, y además, digamos, especifica ya, digamos, que se debe suspender de forma preventiva al exportador cuando, digamos, cuando se justifique, es decir, cuando el exportador no haya hecho nada por ingresar las divisas o no haya justificado nada en relación a esto que la aduana está detectando. Adelante. Entonces, bueno, en los últimos días hemos visto que algunos exportadores han recibido 2 tipos de notificaciones por Signea. Hay algunos casos donde dice divisas sin negociar por un importe. Los importes son de distintos montos, ¿no es cierto? O sea, distintas magnitudes. Algunos son más importantes, pero también hay casos de menor valor, o sea, menor monto, y también la aduana los está, a pesar de esto de los $150.000, los está notificando. Así que uno dice divisas sin negociar por un importe, y el otro, próxima placa, dice en la notificación incumplido por otro importe, o sea, por el importe que la aduana detecta en los sistemas que dispone sobre cuál es ese importe de incumplido. Todavía no sabemos bien a qué se refiere, si son, por ejemplo, los que están por vencer por ejemplo, en la notificación que veíamos recién, dice en el mes de noviembre. A lo mejor está haciendo algún cruce y está avisando de forma preventiva. No se sabe muy bien cuáles son los casos en concreto, pero
bueno, hay un avance por parte de la aduana sobre estos casos, sobre este tema de el incumplimiento en el ingreso de divisas. Así que adelante, un poco nuestra recomendación, como siempre, ¿no es cierto? Verificar en los sistemas oficiales, por un lado AFIP, cuáles son los incumplimientos, que hay como dos lugares alternativos. Uno es en el que ven acá de pago, devoluciones, incumplimientos, pero también en MOA se puede visualizar, en MOA Reingeniería, gestión de la recaudación, cumplimiento de ingreso de divisas, también debería ser similar o idéntico la información que figura en estos lugares para ver cuáles son los que los casos que los bancos han reportado al Banco Central y a la FIP de incumplimiento del plazo. Y la siguiente, vemos la consulta en el sitio del Banco Central, sin clave, de los casos que los bancos por quit, han reportado como que sí han cumplido con el cierre cambiario, cierre de cumplimiento, ¿no es cierto?, del plazo, dentro del plazo. Entonces, básicamente con estas dos consultas se conforma el universo de todas las exportaciones donde tanto se ha cumplido como se ha incumplido con esta obligación. Bueno, eso sería por mi lado. Así que doy espacio a Janina para que continúe con lo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Imagino que bastante preocupados porque en los últimos días ha sido imposible realizar un pago al exterior. Vamos a ir primero avanzando con algo que es un tema que sigue estando en discusión de muchos de ustedes que son importadores, que es el tema de las cuentas remuneradas para empresas y de esta posible suscripción de letras como mecanismo de cobertura. Les recuerdo, las cuentas remuneradas para empresas importadoras son las que determinó la Comunicación 7874. ¿Y por qué quiero hacer un recordatorio? Porque aquel que quiera suscribir estas letras internas del Banco Central necesita cumplir con los mismos requisitos que para la apertura de cuentas remuneradas. Muchos de ustedes del otro lado también me van a poder decir: estoy queriendo abrir la cuenta, no puedo. La semana pasada no se pudieron hacer aperturas en la mayoría de los bancos, fueron muy pocos los que continuaron operando, y en este momento hay muchos bancos que permiten la apertura de la cuenta, pero en lugar de hacer el depósito, solamente permiten la suscripción de letras. Así que vamos a ir por parte. ¿Qué empresas son las que cumplen con los requisitos para tanto ingresar por la cuenta remunerada o ir a la suscripción de las letras del Banco Central? Las que cuenten con certificado MIPYME, que tengan operaciones con registro de ingreso aduanero entre el 1 de enero del 2023 y el 26 de octubre del 2023. Les recuerdo que muchos bancos no están aceptando la presentación de operaciones que estén amparadas con un ZFI, ¿sí? No consideran que cumple los requisitos y por lo tanto esas operaciones quedan excluidas de poder ingresar en este tipo de cuentas. ¿Cómo se ajustan las cuentas remuneradas? Están atadas a la evolución del dólar. ¿Qué tipo de cambio? Eso es clave. Comunicación A3500. No es BNA, no es otro tipo de cambio. Es solamente el tipo de cambio que se fija a través de la comunicación A3500. Bueno, nuevas cuentas, apertura. Algunos bancos públicos continúan haciendo apertura de nuevas cuentas. Como les dije antes, algunos bancos están directamente redireccionando a los clientes a lo que es suscripción de letras. Inclusive ya en los sitios, aquellos que operan con cuenta empresa y que tienen una plataforma en los bancos específica para empresas, habrán notado que este mecanismo de cobertura ya no está en la parte o en la sección de comercio exterior, sino que lo han derivado a la sección de inversiones. ¿Qué son estas supuestas letras LEDIP? Empecemos por parte. La comunicación que establece que uno puede como importador suscribir LEDIP nace el jueves pasado con la comunicación A7892. No es una comunicación CAMEX, ¿sí? Las LEDIP son letras internas del Banco Central en dólares que se liquidan en pesos atadas a la evolución del tipo de cambio oficial. Nuevamente, ¿qué tipo de cambio? El de la comunicación A3500. Al 21 de noviembre se habían emitido 4.870 millones de dólares en este tipo de letras, ¿sí? Por la comunicación A7892 había un montón de entidades y un montón de situaciones en las cuales se podía suscribir este tipo de letras.
aquellas empresas que estuvieran vinculadas con el sector energético para casos de importaciones que estuvieran financiadas, entidades financieras que se pudieran, Las entidades financieras son las que suscriben las letras. ¿En nombre de quién? En nombre de sus clientes. ¿Qué clientes? Antes podía ser una firma del sector energético cuando tenía financiada una importación. Cuando el cliente pudiera tener un certificado bajo lo que es el régimen de acceso a divisas para la producción incremental del petróleo y el gas. En el caso de que el cliente fuera una empresa proveedora de bienes de consumo masivos que estuviese dentro del acuerdo voluntario de precios justos. Y aquellos importadores que estuvieran dentro del marco de la comunicación 78-74. Pero ayer, con la comunicación A7897, tampoco es una comunicación CAMEX. Si la van a buscar al Banco Central, no la van a encontrar dentro de ese rubro. Se tacharon varias opciones y quedó finalmente que solamente podrán suscribir estas letras entidades financieras que tengan cartera de depósitos a tasa de interés variable calculada conforme al valor mayorista del dólar. Las entidades financieras por cuenta y orden de clientes que estén dentro de la certificación de regímenes de acceso de divisas para la producción incremental del petróleo y el gas natural, y por cuenta y orden de aquellos importadores que hacen operaciones que se encuadran dentro de la comunicación A78-74. Fíjense en que en la comunicación dice en forma alternativa y por hasta remanente del importe susceptible a ser acreditado en la cuenta que contempla. En este momento, muchos bancos directamente están canalizando todo lo que podría depositarse a través de estas letras. ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Sí? 180 días para todas las operaciones de las empresas que son pymes. O sea, uno puede suscribir letras con un plazo máximo de 180 días. El resto de los casos, los dos anteriores, pueden suscribir letras por hasta plazos de 365 días. ¿Cómo es el rescate? El cliente le pide al banco rescatar esa letra y lo puede hacer a partir del tercer día hábil que ha suscripto, ¿sí? Puede pedir el rescate del total o de una parte. La liquidación se va a hacer obviamente ese día que se concerta la venta y con un tipo de cambio de referencia que es el que corresponde al rescate. En la comunicación A7897 se remarca que las letras internas del Banco Central ajustan por el tipo de cambio de referencia de la comunicación 3500. Si alguien quiere saber cómo surge ese tipo de cambio, puede ir al Banco Central, al sitio web, y va a ver el mecanismo de cálculo. No es tipo de cambio Banco Nación. Atención, es otro tipo de cambio. ¿Podemos transferir esas letras a otra persona? No, no son transferibles, son del titular. Importante, colocar el dinero en la cuenta remunerada, suscribir a la letra interna del Banco Central, ¿me da acceso al mercado de cambios para pagar? No. Si yo tengo una inconsistencia y no puedo pagar, tener la cuenta, tener la suscripción, no me da acceso al mercado. Eso es importante porque muchas personas han hecho los depósitos, dado instrucción al banco para pagar y se encuentran con que el banco les dice, no, hay una inconsistencia, no se puede pagar, hasta tanto no se libere la inconsistencia, no se puede proceder con el pago. Ténganlo en cuenta y presente. Lo único que brindarían las cuentas remuneradas y la suscripción de estas letras es cobertura cambiaria. También lo importante es que a través de la comunicación 7894 se suspendió la suscripción del EDID para los exportadores. Aquellos que venían operando en lo que era el programa de incremento exportador habrán notado que el remanente, o sea, aquello que liquidaban en el mercado único y libre de cambios, podía depositarse en una cuenta especial que iba a ir retribuyendo en función del tipo de cambio oficial, también de la comunicación A3500, o podían ser aplicados a estas letras internas. Eso quedó sin efecto cuando se publicó el último decreto del programa de incremento exportador, que se prorroga hasta el 10 de diciembre, y con la comunicación 7894 que termina de darle el marco cambiario a este nuevo decreto. Con respecto a las novedades con pago de servicios, tenemos la comunicación 7893 que está destinado a aquellos que tengan pendientes pagos de servicios de importaciones y que tengan una CIRAS en estado aprobada. ¿Cuál es el requisito?
para ingresar al mercado y poder pagar esas IRAs en estado aprobada, van a tener que hacerlo de manera simultánea con la liquidación de un endeudamiento financiero que provenga del exterior con una vida promedio de 6 meses, o sea, tienen que lograr un financiamiento de 6 meses, que además durante los primeros 3 meses no registre pagos de capital. O sea, no tenga desde el momento en que ustedes lo liquidan que por 3 meses hacer pagos de capital. ¿Qué beneficios les da? Que la operación no se va a validar en la cuenta corriente única de comercio exterior. Ustedes sabrán, si pagan servicios, que cada vez que queremos pagar una CIRAS en estado aprobada, el error que salta en la cuenta corriente única de comercio exterior es pendiente de análisis, aunque figure como aprobada. ¿Sí? Bueno, esta operación les da este beneficio. Y además, todos aquellos servicios que tenían que cumplir con plazos, no los van a tener que cumplir. Esto alcanza a aquellos que tenían que contar con plazos desde la fecha de aprobación, que la mayoría de las IRASes no cuentan con fecha de aprobación, y por otro lado, aquellos que estaban vinculados con lo que era el pago de servicios de fletes, cuando se trataba de un agente recaudador para un no residente, que eran 90 días de la prestación efectiva del servicio. Entonces esos plazos no se cumplen. Se puede pagar de manera inmediata cuando se hace la liquidación del endeudamiento financiero. Tengan en cuenta que en ese momento en el que ustedes liquidan el endeudamiento financiero e ingresan al mercado para pagar el servicio, están cambiando una deuda comercial por una financiera. Importantes para todos los servicios. Algunos tenían dudas sobre si esto amparaba solamente a los servicios que tenían plazo. No, la comunicación dice que únicamente se les suspenden los plazos a los que tenían, pero cualquiera sea el servicio, si yo tengo la CIRASE aprobada y me endeudo con el exterior, podría recurrir a este mecanismo. ¿Qué está pasando con la excepción del punto 1.4? Ustedes lo saben mejor que yo, si quieren utilizarla. En general, la mayoría de los días, cuando entramos a la cuenta corriente única de comercio exterior, a la CUSE ordenante, nos vamos a encontrar con que está bloqueado. Si no está bloqueado y marca uno sí, está error 46, no se puede pagar, y en el caso de lo que es entidades financieras, no suele estar validado. Pago de servicios. Cuando lo queremos validar, nos encontramos con esto que está pendiente de análisis, error 46, 47 y 49, sin novedades de todo lo que son las multinotas electrónicas aduaneras presentadas, y por falta de acceso, por falta de fecha, mail sin respuesta. Bueno, ya les dijo Eduardo, con lo que adelantó en la nota, que lamentablemente nadie está respondiendo, nadie está contestando. Si ustedes hicieron la presentación por mesa de entrada física o por mesa de entrada electrónica, habrán notado que le dieron un número de expediente. En el TAD van a poder consultar ese número de expediente, no se registran en general movimientos. Y recuerden, estos son, porque siempre alguno tiene duda, dónde pueden escribir para pedir que les carguen la fecha de acceso al mercado. Si tengo fecha y me la cambiaron, si me posdataron el acceso, ¿puedo hacer el reclamo? No, esto ya lo hablamos muchas veces. En este momento particular, la consulta que recibo muchas veces es: sigo haciendo muela, sigo mandando mail. La verdad es que estamos en un momento de transición. No sabemos qué va a pasar. Mi recomendación sería: sigan haciendo los reclamos, porque si en algún momento se empieza a liberar y se tiene que hacer se hace de manera ordenada, es muy probable que se empiecen a gestionar los reclamos que están presentados. Entonces, quizás es conveniente tener los reclamos presentados. Quizás se decida solucionar el problema de otra manera, pero mientras tanto, si lo pensamos desde la lógica de que en algún momento hay que empezar a solucionarlo, tener los trámites hechos, tener una constancia del reclamo, nunca está de más. Bueno, si les parece, vamos a iniciar con Bien. el espacio de preguntas. Eduardo, si querés Sí, gestionarlo. sí, adelante. Bueno, vamos a empezar a leer. Em, Romina Santilli, hola, ¿hay alguna previsión de cómo y cuándo se va a resolver el tema de las inhabilitaciones en SECUSE o restablecer fechas borradas de acceso al MULC? Bueno, ya lo vimos que la respuesta es que no. Por ahora no hay nada que diga lo contrario. Ricardo Giuso, tal cual, nos aprobaron el 24 del 11, haciendo referencia a mi presentación seguramente, pero ni una autorización de pagos, tal cual. Cita y algo más debe ser, o sea, están preguntando, tenemos 20 citas y nada, ni una respuesta, es simplemente una catarsis. Natalia, sin fecha todas las iras, lo mismo.
Rosana de la Fuente, buenos días. En caso de tener ciraces concepto S12, S13 en estado pendiente de análisis, ¿es necesaria la validación en CQC? Contesto yo. La CIRASE para pagarla tiene que estar en estado autorizada, así que si está pendiente de análisis, no tiene ningún sentido que la valides en CQC. Es mi apreciación, eh, mi respuesta. Después, alguien pone con un número que no tiene nombre, 371887, tengo muelas por error 4647, aún sin respuesta, rechazo de AFIP. ¿Alguien tiene alguna novedad? No vi que nadie haya escrito que tengan novedades, si no, pónganlo de vuelta. Daniela Loyu dice, yo tampoco tengo novedades de las muelas, vuelvo a cargarlos. Yani, no sé qué te parece. Sí, Mientras la multinota electrónica aduanera no esté rechazada, yo no les recomiendo volverlas a presentar porque es innecesario. O sea, el trámite está. Recordemos cómo es el circuito. Uno hace la presentación en AFIP y esa presentación se traslada directamente a la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio le tiene que dar la instrucción a la AFIP para que levante la inconsistencia. Volverla a presentar no tiene sentido porque en general están en Secretaría de Comercio y no les están respondiendo. Entonces, ese es innecesario. Aquellos a los cuales le vino rechazada, sí, vuelvan a presentar. Recuerden de ser bastante explícitos con lo que quieren, lo mismo que si presentaron una multinota electrónica por error 49. Algo que me olvidé de comentar, aprovecho, esta semana y en relación a los datos que estuvo mostrando eh, Eduardo, se estuvieron pudiendo pagar operaciones con particulares en algunos casos, pero no en todos. Hay particulares que ya estuvieron teniendo problemas para pagarse y algunas operaciones de insumos médicos. Y como detalle, sé que hubo en el caso de, no sé si recuerdan que hubo un inconveniente con lo que fue el abastecimiento de bananas a la Argentina, en particular con el caso de Paraguay y de Bolivia. Sé que la Embajada de Bolivia estuvo haciendo gestiones, recopilando datos de CIRAS que estaban pendientes de cancelar, se armó un listado y que eso se estaba gestionando el pago. Esta semana se estuvieron autorizando pagos de las CIRAS que estaban en los listados que tenía la Embajada. Particularmente conozco el caso de Bolivia. bien, continuamos. Lisette Mielnik, Sirase no aprobaron ninguna en nuestra empresa, tenemos unas 10 presentadas. Bueno, nuestra experiencia es que no aprueba ninguna. Eh, María Fernanda, consulta, ¿algún dato de pagos para la CIRA yuanes? Ninguno, la misma metodología que la CIRA en dólares o cualquier otra moneda. Nosotros medimos que siguen estando en un 11, sigue la gente presentando CIRAs en yuanes, un 11% de las que se solicitan siguen siendo yuanes. Sí, Pibic, la consulta es Perdón, para... Sí, Eduardo, te quiero hacer un comentario con respecto a las ciras en yuanes. Por favor, claro, tengan en cuenta que aquellos que están solicitando ciras en yuanes, no hay ningún tipo de mecanismo de cobertura con respecto a los yuanes. Hay unos, o sea, muy pocos instrumentos financieros, creo que prácticamente nada y sin volumen, en lo que serían los mercados de futuros, y después no hay ningún tipo de mecanismo para cobertura cambiaria con respecto a los yuanes. El swap se habilitó el segundo tramo, no se están autorizando pagos con yuanes, no se está viendo operaciones con yuanes en los últimos días en lo que es el mercado cambiario. Así que atención con lo que son las ciras en yuanes. Es un momento bastante particular como para querer quizás, en este momento si van a pedir ciras, yo me mantendría en lo que es la moneda norteamericana o en su caso si operan con euros, en euros, pero no buscaría pedirlas en yuanes porque no estamos teniendo por lo que mostró Eduardo, beneficios en lo que es aprobación y no tenemos ningún mecanismo de cobertura. bien, paso con otro. Esto es para Martín, tal vez nos puedas ayudar. La consulta es por reglamentos técnicos. Tengo una excepción del reglamento de técnicos de aceros aprobada, pero se cometió un error formal al completar los datos. ¿Tengo posibilidad de subsanarlo o debo hacer una nueva presentación? No, lamentablemente no hay posibilidad de subsanar un trámite de este tipo una vez aprobado, con lo cual deben iniciar uno nuevo. Después, Gonzalo García, ¿alguno pudo pagar desde zona franca o todavía está caído? Le responden sí, error 49. Sí, ¿verdad? Yami, error 49, correcto. Error 49, sí, es correcto. Sigue el Bien. error 49. A ver,
en general, casi todas las operaciones que se validan en la cuenta corriente están arrojando algún tipo de error. A veces es el 49, a veces es el 46. Los teníamos tipificados y a veces inclusive cambian de número y la referencia. Sigo. Belén Basile, ¿conocen algún caso donde hayan pagado sus proveedores con contado con líquido? En ese caso, bloquea el acceso al MULC por 180 días, ¿no? ¿Algún bloqueo más que haya que tener en cuenta? Muchas gracias. Para poder ingresar al pago con contado con liquidación de una operación que vos tenés pendiente, no, es dependiendo del instrumento que utilices, 90 días antes, 90 días después. ¿Qué significa esto? De la última vez que vos accediste al mercado único y libre de cambios, dependiendo del instrumento, tenés que dejar pasar o 90 o 180 días y después, una vez que ingresaste al contado con liquidación, tenés que esperar entre 90 y 180 días para volver a ingresar al mercado único y libre de cambios. Esa es hoy la limitante que tiene por la normativa cambiaria si uno se va al mercado financiero. Pero no es de 1 a 180, depende del instrumento que utilices, puede ser 90 o 180 días. Sigo. A ver, un instante. Acá Gustavo Carnisic dice, en mi opinión, el acceso al MULC no existe más. Eh, Acá preguntan, tengo deuda con un proveedor de China y firmado una garantía, por lo tanto quieren embargarnos. Si le pago contado con líquido por 180 días no tengo acceso al MULC. En este caso, ¿cómo puedo hacer para pagarle al proveedor? Bueno, no hay modo. Por el circuito oficial no habría modo. Habría que esperar. Felipe Coronel, en el signo que se mostró sobre incumplimiento de ingresos. No te hace referencia a la instrucción 7 ni a la 19. Tampoco te están intimando a que garantices o acredites el cumplimiento. ¿Qué se hace a partir de esta notificación recibida? Más que todo por el miedo a la suspensión preventiva. Supónganse que no garantizás porque no te están intimando como la signea típicas relacionadas a la instrucción 7 y te suspenden. ¿Qué se hace en estos signeas recibidos donde no se hace referencia a ninguna instrucción ni te intiman a garantizar? Simplemente te hablan de un monto incumplido. Y a ver, yo les voy a tratar de responder a todos los que han preguntado por este tema. Tengamos en cuenta que la aduana se está metiendo en algo que para la misma aduana no es tan claro. O sea, todo esto está muy discutido a nivel incluso judicial. Hay algún fallo que ha salido dándole la razón a la aduana en meterse en temas cambiarios, pero sabemos que hay opiniones que dicen que no es materia de la aduana entrar a suspender o a controlar temas relacionados a ingreso de divisas. Entonces, todo esto la aduana lo ha, en la Instrucción General 7, en la 19, lo ha, digamos, puesto en poco en términos de que atenta a la seguridad del servicio aduanero, que atenta a la buena fe del exportador en relación a sus operaciones y a la aduana en cuanto a su función de contralor. Entonces, lo que acá yo recomiendo es eh, demostrar buena fe en la medida, obviamente, que se pueda, porque sabemos que en muchos casos están, digamos, en muchos casos los mismos exportadores pueden no estar, o pueden estar decidiendo no ingresar las divisas, aún pudiendo hacerlo. Pero bueno, en principio, si se demuestra buena fe, ya sea garantizando, también es un tema muy controvertido, si se puede garantizar esto, o no, porque no hay un sumario por artículo 954C, o sea, una declaración inexacta que haya originado o pudiera haber originado un ingreso de divisas distinto del que efectivamente correspondiere. O sea, estos son sumarios disciplinarios en principio, que coincido con algunos comentarios que he visto, demoran mucho tiempo y nadie quiere tener un sumario disciplinario porque puede derivar hasta en una suspensión de hasta 2 años, de acuerdo a la gravedad. Entonces, es un tema muy, muy vidrioso y hasta diría novedoso para la aduana y por lo tanto, si realmente quieren evitar el sumario disciplinario, demuestren buena fe, presentando garantías, presentando qué gestiones han realizado respecto de la gestión de cobro, si han intentado pedir al banco que
marque las exportaciones que estén en estas condiciones como en gestión de cobro. Hay una norma específica del Banco Central que habilita a los bancos a marcar los permisos en gestión de cobro, en los casos donde cumpla con las condiciones, ¿no?, que dice la norma. Entonces, mi recomendación es demostrar buena fe en todas las maneras que se les ocurra que pueden hacerlo. Por escrito, obviamente, en la aduana de registro que corresponda a las exportaciones. Bien, continúo con el chat. Acá Camila justamente comenta lo siguiente. Desde la semana pasada estamos pudiendo girar por medio de la Cámara de Bananeros del Mercosur, únicamente a mercadería banana por ahora, giramos a Brasil y Bolivia. Y solamente calendarizado las operaciones 48 horas antes y las IRAs deben tener fecha. Ellos calendarizan para el día que vos querés pagar y te levantan el error 46 para ese día, pero es lo único que estamos pudiendo pagar. Bueno, muy interesante, ¿sí? Que te levanten el error 46 para ese día y que se acuerde que pagan. Genial. Yo pienso que con la nota que leí hoy, que sugerí de Nación, creo que se terminó todo y ya no creo que hasta que asuma el nuevo gobierno alguien pueda pagar. Perdone. Nicolás, ¿cuánto es el tipo de cambio de la comunicación A3500 hoy? Yani, ¿sí Lo sabes? tendría que chequear, no lo revisé, pero en general es el tipo de cambio que se utiliza la mayorista, ¿sí? Si no me está fallando la memoria, es un promedio que saca el Banco Central de la jornada anterior. Tengan en cuenta que, por ejemplo, supongamos, no se tocara el tipo de cambio, o se tocara el tipo de cambio, pero se modificara el impuesto país, recordemos que las importaciones en general, salvo las de bienes suntuarios, pagan un 7,5% de impuesto país. Si se subiese la alícuota del impuesto país, ese gap no corre por cuenta del 3,59, ponen ahí el divisa, gracias. Si se tocara el tipo de cambio, no se toca el tipo de cambio y modifican el impuesto país, esa cobertura no está dada, porque es un impuesto, ¿sí? Bien. Continúo. Claudia Ribra, si tenemos los depósitos, ¿hace falta suscribir letras o tenemos la cobertura cambiaria solo con tener el depósito en la cuenta remunerada? Si ya hiciste el depósito, no tenés por qué suscribir letras. Supuestamente son dos mecanismos diferentes. Aquellos que lograron constituir depósitos ya están, sus cuentas ya están funcionando y les están remunerando en función de la fluctuación del tipo de cambio. Aquellos que no lograron constituir depósito, hoy en general la mayoría de los bancos les están ofreciendo suscribir las letras. Alguien preguntó y no llegué a contestarlo por el chat, ¿cuánto se puede, si suscribir, en el caso de los importadores, hasta el monto que tienen habilitado por el despacho, es decir, por la condición pautada? Si ustedes tienen un despacho en condición FOB, lo que van a poder es suscribir letras hasta el valor FOB de esa operación. Bien, continúo. Acá vi eh, Florencia Barro escribe, estimado, y si la CIRASE está ok, pero en el CQC pendiente de análisis, ¿se procede a cargar igual? La verdad, yo no lo entiendo porque en realidad pendiente de análisis es la CIRASE. En el CQC no existe pendiente de análisis. O está con inconsistencia o sin inconsistencia. Si podrías, Perdón, o Edu. tal vez no lo entiendo. Sí, Sí, no, yo sí entiendo. Hay un montón de CIRASES que están en estado aprobadas en la página de la FIP, que uno las consulta, va a la parte de CIRASE y se visualizan como en estado aprobadas, y cuando se carga la validación en la cuenta corriente sale un mensaje de inconsistencia pendiente de ajá. análisis. Ah, Cuando se hace la consulta web a la FIP por esta inconsistencia, porque en realidad es una incongruencia si está aprobada, claro. cómo aparece eso, la FIP responde diciendo está pendiente de análisis. Entonces, por eso es este mecanismo ahora de que aquel que puede endeudarse y quiere hacerlo y asumir ese riesgo, aunque tuviese esta inconsistencia, no va a tener problema porque no se va a validar la CIRASE por cuenta corriente. Algo más de Cirase. Acá preguntan, Cirase aprobada desde abril. Banco rechaza por falta de fecha de aprobación. ¿Alguna regulación que se pueda presentar al banco para que autoricen las operaciones? Claro, no existe en la mayor parte de las Cirases. Yo nunca vi, ya a mí me mostró un caso donde aparecía arriba en el encabezado fecha de aprobación. Nunca yo lo vi en ninguno de los miles de casos que manejamos.
escucho a Yani a ver si alguna recomendación tiene. Yo no veo si no está la fecha de aprobación, posiblemente no te dejen pagar y lamentablemente no la imprimen. No, lamentablemente no le ponen fecha y no tengo yo fehacientemente ninguna prueba de que alguien haya logrado de alguna manera que el banco, sin que eso tenga una aprobación, o sea, una fecha de aprobación, le tramite el pago. Tal Y cual. nunca Acá se tomaron el trabajo de ponerle, o sea, a ver, antes de las PASO, creo que fue antes de las PASO o antes de las generales, ya no recuerdo, hubo ya mucho cambio en el medio, habían empezado a salir unas primeras clases con estado aprobada, con fecha de aprobada, y después dejaron de aparecer. Ok. Después Daniela pregunta algo. ¿Tacir hace que me anulan las cargo de nuevo, no? Sí, Daniela. Si te la anularon, es como que no existió nunca. Hay que cargarla de vuelta. Acá preguntan para Martín. Martín, ¿qué se sabe de la implementación de la RG 5432 del 2023? PSAI, prestador de servicio de almacenamiento. Sí, ¿Sabes algo? ahí le respondí de forma personal. Ah, perdón. Es una norma reciente que básicamente crea una figura de prestador de servicios de imágenes, o sea, de archivos de imágenes generadas por circuitos de televisión cerrados, o sea, aduana domiciliaria, aduana en planta, depósitos fiscales, todos los lugares terminales donde haya la aduana, la legislación obligue registrar imágenes, tener cámaras para supervisión por parte Ujú. de la aduana, para que no queden, ha habido muchos problemas de la calidad de la imagen, el archivo que se elimina, se borra, no se ve bien. Entonces la aduana evidentemente ha trabajado en alguna legislación para que sean sujetos que sepan y que tengan el know-how y que cobren por su servicio, así como los PSAD, PSAD, bueno, de las imágenes. Pero todavía no se ha puesto en marcha, no se ha publicado el micrositio ni el calendario de implementación, con lo cual no está operativa. No se sabe más nada por el momento. Bien. María pregunta si hay algún mail consejo dónde reclamar. Volvemos al tema del CEF, el CEF 1. ¿Podrías pasar un correo, Yani? No, lo que tiene que ver con CEF 1 no se hace por correo, se hace por consulta web a la FIP. En su momento estaba el mail de la mesa de ayuda, se ve que colapsó el mail de la mesa de ayuda y se indicó de que se canalizaran las consultas por consultas web. Si ustedes son importadores únicamente, primero revisen todo con su contador desde lo tributario. Si son importadores o exportadores, vayan y revisen donde les dijo Martín en la parte de incumplidos, porque hay muchos exportadores que estaban tranquilos porque ellos cumplieron con el ingreso de divisas, pero les quedó alguna diferencia, por ejemplo, por comisiones bancarias. ¿Sí? Y eso está apareciendo en la FIP como incumplido y es lo que hasta que no lo limpien no les va a solucionar el problema del CEF1. Bien. A ver. Acá Lisette, expresión de deseo, perdón, estiman que a partir del 10 de diciembre las nuevas autoridades seguirán priorizando SIRAS y pagos al exterior de importaciones de la misma forma que el gobierno saliente. Bueno, esperemos que no sea igual que el gobierno saliente. No tengo más nada para agregar. Alguien pregunta, tengo CEF en uno, no ingresamos divisas por una expo. ¿Existe alguna forma para que lo modifiquen y que no sea con el ingreso, ya que mi cliente está demorado con el pago? No tengo nada para aportar. No sé ya ni si algo para aportar Repetime la respecto a esto. pregunta, Tengo, Alberto. seguramente vos un despachante o un contador, tengo el CEF 1, porque no Sí, ingresamos divisas por una expo. ¿Existe alguna forma para que lo modifiquen y que no sea con el ingreso? O sea, no. no, No, tenés que regularizar. Si tenés una ya que mi denuncia cliente por está demorado con el pago. No, no, lógico. lamentablemente no. O sea, tenés Bien, que cumplir con el ingreso de divisas, notificar. Por eso lo ideal es, una vez que no pedir el reproceso de manera inmediata, cuando ves F1, esperar, revisar si tenés un incumplido, solucionar el problema del incumplido y 48, 72 horas
o que el banco haya hecho todas las presentaciones, pedir el reproceso y se soluciona. Pero no hay manera de solucionarlo sin hoy, no hay manera de solucionarlo sin cumplir con el ingreso de divisas. Bien. ¿Me dejas hacer Nata, una aclaración, Eduardo? sí, Porque es claro que una sí. pregunta que se repite mucho. Adelante. Las ciras con yuanes, me dicen, o los despachos con yuanes, si pueden suscribir letras internas del Banco Central o pueden ir a las cuentas remuneradas, sí, pero recuerden que estamos hablando de que esas cuentas, esas letras se mueven atadas a la comunicación de el Banco Central, la 3500, que está vinculada con el dólar. Ahí ustedes van a tener el gap entre lo que es dólar y yuanes. Recuerden que el yuan se mueve distinto que el dólar. Entonces van a tener un gap de diferencia cambiaria que no los está cubriendo, ¿sí? Bien. Esto es para vos, Yanni. Natalia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la cuenta remunerada y la compra del LEDIV? Son mecanismos diferentes para dar cobertura cambiaria. En un caso, vos vas, colocas tus pesos en una cuenta y esa cuenta está atada a la evolución del dólar. La otra, vos estás tomando una letra del tesoro. En ambos casos, vos supuestamente podrías hacer el rescate. Digo, lo siguiente, en el caso de las cuentas remuneradas, la mayoría de los bancos indicaron que eran de libre disponibilidad. Si vos te querías ir, te ibas el día que vos querías. Hubo bancos que dijeron que no, que había que dejarlo ahí hasta el momento en el cual se te permite el acceso al mercado. En el caso de las letras que vos suscribís, tenés que esperar 3 días, una vez que las suscribiste, para poder liquidarlas si necesitas los pesos. Vamos al ejemplo. Te dan acceso al mercado, vos vas a tener que, una vez que pasaron, si vos suscribiste hoy las letras y hoy te darían acceso al mercado, tenés que esperar 3 días para poder hacer el desarme de la posición. Si vos hoy depositaste la plata en la cuenta remunerada y te dan acceso mañana, mañana le das la instrucción al banco para que haga el pago, ¿sí? Bien, continúo. Natalia, nos han notificado por Signea por falta de ingreso de divisas. Con esta empresa somos vinculadas. El problema es que primero hemos incumplido nosotros con pagos para ellos. Por esta razón ellos no nos giran así aquí. Difícil trabajar así. Bueno, si te notificaron por falta de ingreso de divisas, ya entiendo yo, no tiene importancia si son vinculadas o no, estás incumpliendo. No importa de quién es responsabilidad primero, es lo que yo sugiero. Eh, Acá Ricardo pregunta, podrían hacer referencia a la nota periodística de que cambiaron los teléfonos de secretaría, que están en retirada, bueno, porque se lo quiere adjuntar a los proveedores. Bueno, ahí te contestó, Salomé creo que te contestó y te mandó el link, que igual lo vamos a enviar nosotros también. Silvia Olivares, el banco no me quiere abrir la cuenta corriente para cobertura en mi pyme porque me dicen que mi NSM es de productos suntuarios que están dentro del anexo 1 y la norma dice que no corresponde para las posiciones del anexo 2. Es ¿Algún correcto, comentario? es correcto. La comunicación 78-74 no brinda cobertura cambiaria para las operaciones que están consideradas dentro del anexo, que son los que se conocen vulgarmente como bienes suntuarios. Bien, vamos por la última o las últimas. Tengo Mariano Herrera, tengo una CIRA con un despacho asignado. Pagué una parte y el resto tenía fecha 30 del 11. Ayer me aparece la CIRA anulada y con guiones. ¿Dónde reclamo? Voy a contestar yo la primera parte. Tengan en cuenta, lamentablemente, que, bueno, no sé cómo será para la nueva gestión, pero toda CIRA que se utiliza parcialmente, el problema es que cuando la CIRA está en estado SALI, porque sigue en estado SALI, aunque te quede un centavo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se anula porque llegó al vencimiento y no se puede prorrogar más, va a pasar a estado anul. Y al pasar a estado anul, nosotros detectamos en Integracomex que más del 99,9% de los casos les blanquean la fecha. Muy pocas excepciones vimos de no se lo blanquean. La única manera, y que aquí contesta Cecilia, sugiere presentar muela. Yo también sugiero presentar muela, pero sepan y recomiendo, tengan en cuenta, de ahora en más tal vez, que deberían pensar en presentar ciras que se correspondan al 100% del despacho en la medida que les sea posible. No es fácil esto. No sé si hay alguna pregunta más. A ver.
que podamos Voy a hacer dos contestar. comentarios, si te parece, Eduardo, de cosas que fui Sí, viendo en las preguntas. Algunas las fui respondiendo puntualmente. claro que sí, por favor. Primero, consulta sobre el tema de si yo tengo una cuenta propia en el exterior, o sea, si la empresa tiene una cuenta propia en el exterior y ahí cobra su exportación. La normativa actual vigente hasta el momento establece que cuando uno cobra una operación en el exterior en cuenta propia, tiene 5 días hábiles para ingresarla y liquidarla en el mercado. No la puede dejar en el exterior, la tiene que traer. Lo mismo pasa si uno cobra un endeudamiento financiero. Hay situaciones en donde si ese endeudamiento se va a pagar, se va a utilizar para pagar de manera simultánea, se puede hacer la operación desde el exterior, pero tiene que ser en menos de 24 horas. Son casos excepcionales donde se permite hacer ese calce, ¿sí? Pero en general, hoy sigue vigente la normativa de que hay que ingresar y liquidar en 5 días hábiles. Por otro lado, con respecto a tema, me falta fecha en la CIRA. Por favor, no presenten cita, porque presentan a través del cita y les rechazan el cita. Es mail a la Secretaría de Comercio. Sabemos que no responden, pero no los contestan, ¿sí? Entonces, los cita, los rechazan directamente. Y voy a de nuevo. Alguien preguntó recién sobre que no le quieren abrir la cuenta si solo no corresponde para el punto 10.10.2 y mis posiciones están en el 10,10.1. ¿Sí? Em, Tendría que revisarlo, pero todo lo que está dentro del anexo 1 es lo que no puede. El tema es que a veces los bancos se confunden sobre cuál es bien suntuario o no. Si tu operación hoy día estaba teniendo que gestionarse el pago a 180 días, lo más probable es que te digan que no porque lo consideren bien suntuario e indirectamente era la baja de línea. Pero si querés, después escribime por privado y veo el caso puntual para ver si está, o sea, si el banco está interpretando mal, en qué anexo te encuadras. Con respecto a los mails de la Secretaría, están en la presentación y Eduardo les va a decir ahora cómo seguimos. Bueno, gente, vamos a dar por finalizada la presentación de hoy. Les agradecemos que han sido un montón. Esperemos que se sigan sumando. Nuestra próxima fecha de presentación debería ser el día 13 de diciembre, o sea, 3 días después de que asuma el nuevo gobierno. Vamos a evaluar con el equipo de Tres Voces si vamos a hacer una presentación ese día o lo vamos a pasar una semana más para dar un poco de tiempo a dar alguna noticia nueva, porque yo entiendo que en 3 días no va a haber ninguna novedad. Corre por mi cuenta, no sé qué opinan mis compañeros. Vamos a evaluar y les vamos a informar cuándo nos volvemos a presentar. Por otro lado, todo el material, el PowerPoint que presentamos hoy, donde están los teléfonos, links a la nota y demás, junto con el link a poder ver la presentación en YouTube y compartirla, lo vamos a hacer entre hoy y mañana a más tardar. Por mi parte, nada más para decirles. Agradezco la presentación de todos y bueno, esperemos vernos de vuelta con nuevos aires, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Muchas buenos gracias días. a todos. Adiós, hasta luego.